gracias a Dios que nos permite estar aquí. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, y con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Oremos. Eterno Señor poderoso, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra mente esté dispuesta para recibir tu palabra, que tu palabra pueda caer en nuestro corazón como cae la semilla en la buena tierra y pueda producir fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Una plaga más cayó sobre Egipto, decíamos hace 8 días, y fue una plaga de moscas. La demanda era la misma. Dios le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y si no dejas ir a mi pueblo, bueno, voy a traer sobre tu tierra, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas muy molestas. Faraón obviamente no obedeció, y entonces Dios deja caer sobre Egipto, hermanos, esta plaga de moscas. Tanto que los egipcios no pudieron estar tranquilos todo el tiempo que la plaga duró. Ahora vamos a concluir, hermanos, y vamos a poner atención en algo muy importante. Vamos a leer el versículo número 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. En las plagas pasadas, Faraón llamaba a sus hechiceros, pero en la plaga de piojos, que fue la anterior, y no pudieron imitarla, en esta ocasión ya el Faraón ni siquiera se molestó en llamar a los hechiceros. En vez de llamar a sus hechiceros, dice que mandó a llamar a Moisés y a Aarón para negociar con ellos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo Faraón, hermanos? ¿Saben qué? Ofrezcan sacrificio a Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba pidiendo? Que Faraón dejara ir al pueblo. ¿A dónde? Bueno, vamos a leer el versículo 27. Dice: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. El plan era, hermanos, que Faraón dejara ir al pueblo, caminaran 3 días en el desierto, y en el lugar donde Dios les dijera, allí lo iban a adorar y ofrecerle sacrificios. ¿Cuál era la propuesta de Faraón? Veamos el 25 otra vez. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Faraón les dijo: no tienen que viajar. Aquí en Egipto pueden ofrecer los sacrificios que le quieren dar a Dios. No hay necesidad. Este versículo que dice: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, el mensaje de Faraón, o lo que Faraón quería negociar, hermanos, era eso. No tienen que irse a otro lado. Aquí mismo pueden ofrecerle sacrificio a Dios. Esto, hermanos, era
una oferta grande, como que Faraón ya estaba doblando su corazón. La primera vez que Aarón y Moisés lo confrontaron, él dijo: yo ni siquiera sé quién es vuestro Dios, no lo conozco y por lo tanto no lo voy a obedecer. En la primera y segunda plaga, Faraón endureció su corazón. En la tercera de los piojos también lo hizo. Y aquí en esta cuarta plaga de moscas, hermanos, Faraón les dice: bueno, está bien, ofrezcan sacrificios a su Dios. No tienen que viajar, pueden hacerlo desde este lugar. Aparentemente, hermanos, la oferta de Faraón era buena, ya nos va a dejar ofrecer sacrificio. ¿Qué más le podemos pedir? Vamos a leer el versículo 26. Fíjense lo que contesta Moisés a la oferta de Faraón. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Aquí Moisés le dice a Faraón: no puede ser así. No podemos hacer los sacrificios desde Egipto por dos razones. La primera, que no estamos obedeciendo a Dios. Él dijo: salgan de Egipto, caminen 3 días y ofrezcan los sacrificios. Entonces Moisés dice: estaríamos desobedeciendo a Dios, estaríamos ofreciendo la abominación de los egipcios. Luego Moisés dice algo al final. Vamos a releer la última parte del versículo 26. Si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Moisés dice: además, si hacemos los sacrificios aquí en Egipto, corremos el peligro de que los egipcios nos apedreen. ¿Por qué decía eso Moisés, hermanos? ¿Por qué Moisés decía que los egipcios los iban a apedrear si se atrevían a ofrecer los sacrificios allí en Egipto? Bueno, el problema era, hermanos, que los animales que los hebreos iban a sacrificar, como vacas, toros, corderos, estos animales para los egipcios eran sagrados. Les voy a mostrar una imagen. Ese es el dios Apis. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, ahí hay un egipcio que está como postrado ante una vaca, un toro. Entonces, Moisés dice: si sacrificamos una vaca, para ustedes las vacas son sagradas. No se puede, nos van a apedrear. Esta es la diosa Isis, y a ella se le ofrecían las vacas, o por ella eran sagradas las vacas. Entonces Moisés dice: no puede ser de esa manera. Este es el dios Hathor o Hathor, y también ahí se ve un toro, una vaca. Era un animal sagrado para los egipcios. Y por último, este es el dios Amón, y como podemos ver, su representación es como un carnero o como un cordero. Entonces Moisés le dice a Faraón: si nosotros nos atrevemos a sacrificar estos animales en Egipto, que para ustedes son sagrados, corremos el peligro de que los egipcios se enojen. Es como que ustedes se metieran a una sinagoga judía a preparar un sabroso caso de carnitas. ¿Qué pasaría? Es absurdo, es una abominación. Los judíos no comen puerco. Para los hindúes las vacas son sagradas. Imagínense que afuera de un templo hindú ustedes pongan un puesto de hamburguesas. Así sería la ofensa. Entonces Moisés le dice a Faraón: no podemos hacer sacrificios aquí por dos razones. La primera, estaríamos desobedeciendo a Dios. Él nos dijo: salgan de Egipto, caminen 3 días por el desierto y ofrezcan sacrificios. Y la otra razón, Faraón, es que pues estos animales que nosotros vamos a ofrecer en sacrificio para ustedes son sagrados. ¿Qué tal que a la mitad de los sacrificios estamos matando a una vaca, un cordero, un toro, y como para ustedes son animales sagrados o que están en sus templos de sus dioses? Entonces los egipcios pueden apedrearnos. Vamos a releer versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos diera. Aquí hay algo muy importante que nosotros los cristianos tenemos que entender. ¿Cómo debemos obedecer a Dios? Como a nosotros nos parece que es correcto, como nosotros creemos que debe ser Dios obedecido, o como Dios demanda en su palabra. ¿Cómo cree usted? Ahí Moisés tenía la opción: nos quedamos en Egipto, ofrecemos sacrificios como está proponiendo Faraón,
o hacemos lo que Dios nos dijo desde el principio, camino de 3 días vamos a ir por el desierto. Es más, Moisés pudo haberle dicho a Faraón, sí es cierto, Faraón, tienes razón. ¿Para qué caminamos 3 días? Después de caminar 3 días vamos a llegar cansados, sudorosos. ¿Qué ganas vamos a tener de hacer sacrificios y darle culto a Dios? Mejor nos quedamos aquí. Esto me hace recordar, hermanos, cuando yo hablo con hermanos, con hermanas, tratando de darles un consejo y decirle, hermano, hermana, es que la Biblia dice así, es que el asunto es así, es que las cosas son así. Y cuando me responden, es que el Señor me entiende. Es que yo ya hablé con el Señor y por eso lo hago así. Es que Dios y yo tenemos un trato especial, por eso yo hago las cosas de esta manera. Hermano, Dios sabe mi situación, por eso yo lo hago así. Cuando yo digo esas frases, hermanos, yo no lo expongo, ¿verdad? Pero las tripas se me retuercen. Y digo, o sea que tú puedes pasarte por encima la Biblia y lo que Dios dice en su palabra y tú puedes hacer tu voluntad. No, hermanos, a Dios tenemos que obedecerlo, hermanos, exactamente como Él nos dice. Si Dios dijo, salgan de Egipto, caminen 3 días y ofrezcan sacrificio, eso es lo que tenían que hacer. Ese era el mandato de Dios. Faraón dijo, pero ¿para qué van a caminar? ¿Para qué salen de Egipto si aquí en la comodidad de la tierra donde viven pueden ofrecer esos sacrificios? La propuesta, hermanos, que Faraón le hizo a Moisés es la misma propuesta, hermanos, que Satanás le hace hoy a muchos cristianos. No tienes que salir de Egipto para adorar a Dios. Usted sabe, hermanos, y si no lo sabe, ahorita lo va a saber, que en teología o en libros de doctrina cristiana, Egipto es símbolo del mundo. Egipto es el símbolo del mundo. Y así como Moisés sacó a los hebreos de Egipto, así nuestro Moisés, que es el Señor Jesucristo, que es muchísimo más grande que Moisés, dice Hebreos, nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo para su gloria y para su honra. La propuesta que Faraón le hizo a Moisés, no tienes que salir de Egipto para adorar a tu Dios, es la misma propuesta, hermanos, que Satanás hoy le hace a muchos cristianos. No tienes que salir del mundo para ser cristiano, no tienes que abandonar el mundo para ser hijo de Dios. Puedes seguir viviendo en el mundo, puedes seguir simpatizando con el mundo y ser cristiano al mismo tiempo. ¿Me explico, hermanos? Por ejemplo, el diablo podría decir, no tienes que abandonar tu pecado por completo para seguir a Dios. Puedes poco a poco ir abandonando tu pecado. No hay prisa para eso. Podría decirnos también, no tienes que comprometerte mucho con la iglesia. Todos fallan en algo. ¿Por qué tú habrías de ser perfecto o diferente a los demás? El diablo podría decirnos, no tienes que ir todos los domingos, uno tras otro a la iglesia, un descansito de vez en cuando, a nadie le hace daño. Acuérdate que hasta Dios descansó cuando hizo el mundo en 6 días. ¿Qué hizo el séptimo? Descansó. Entonces eso de ir a la iglesia todos los domingos, no está muy bien. Dios no quiere que seas fanático. No tienes que llegar a tiempo al culto. Llega tarde. Lo que importa es la intención. Minutos más, minutos menos. No creo que por 5 minutos te vayas a ir al infierno. Puedes ir al culto vestido como quieras. Al fin y al cabo, lo que Dios mira es el interior y no el exterior. Y muchas ideas así, hermanos, Satanás puede poner en el corazón de cada cristiano. El asunto es, ¿para qué abandonas el mundo? Puedes estar en el mundo y seguir siendo cristiano. Ese gran predicador que se llamó Carlos Spurgeon, él escribió algo una vez, les voy a leer algo de uno de sus libros, y él dice, Cristo no vino para que la gente fuera menos pecadora. Cristo vino para que la gente abandonara su pecado completamente y para siempre. Cristo no vino para que los hombres fueran menos miserables, sino para que la miseria se fuera totalmente y que sus vidas y sus corazones se llenaran de gozo y paz. La libertad a medias no existe. Él decía, hermanos, Cristo no vino a medio salvar tu vida, a medio quitar tu pecado, a medio hacer cosas en tu vida. Cristo vino, hermanos, a hacer cosas completas en nuestra vida. Pero la propuesta de Satanás sigue siendo la misma como cuando Faraón se la hizo a Moisés. No tienes que salir de Egipto, aquí puedes ofrecer sacrificios, no tienes que comprometerte mucho, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Imagínense al diablo
negociando con los cristianos de la misma manera que Faraón negociaba con Moisés. Otro ejemplo podría ser, tú puedes ser, y esto ya es un ejemplo más pesado, tú puedes ser cristiano y adúltero al mismo tiempo. Mientras nadie te descubra y cumplas con tus obligaciones, no hay problema. Tú puedes ser cristiano y seguir en el desenfreno del mundo y portándote como mundano. Mientras no faltes a la iglesia, no hay ningún problema. Tú puedes casarte con un mundano o mundana mientras te deje venir a la iglesia y de vez en cuando él venga un poquito, tampoco hay problema. Tú puedes ser cristiano y seguir pensando como el mundo, hablando como el mundo, haciendo las cosas como el mundo las hace. No existe ningún problema. Incluso tú puedes ser cristiano y compaginar con todas las ideas que hay en el mundo, por absurdas que sean, aunque vayan en contra de la palabra de Dios, mientras tú cumplas con tus obligaciones cristianas, no hay ningún problema. ¿Sí me explico, hermanos? No se puede ser cristiano y mundano al mismo tiempo. Los hebreos no podían quedarse en Egipto a ofrecer sus sacrificios a Dios, aunque Faraón les dijera, ¿cuántos días necesitan para hacer sacrificios? ¿3, 4, una semana? Adelante, háganlo. Después de todo, siguen estando en mi tierra, siguen siendo mis esclavos y yo seguiré dominando sobre ustedes. El mandato de Dios era salir de Egipto, caminar 3 días por el desierto y llegar al lugar que Dios había establecido para que hicieran los sacrificios. Así como Faraón negoció con Moisés, así de la misma manera, hermanos, hoy Satanás trata de implantar ideas falsas en los corazones de muchos cristianos. El asunto es, hermanos, que lo logra, ¿verdad? ¿Cuánto cristiano tibio no hay en el mundo? ¿Cuánto cristiano hay que da una cara el domingo en la iglesia y el resto de la semana se comporta de una manera? ¿Cuánto cristiano hay que habla de una forma aquí en la iglesia? Siempre se los he dicho, aquí cuando acaba el culto y nos quedamos a comer, todo es cordialidad, amabilidad y hermana, Dios bendiga. Así seremos los otros 6 días de la semana en nuestra casa, cuando nos enojamos, cuando el vecino nos echa la basura, cuando los hijos no quieren obedecer. Así es el comportamiento, de la misma manera. O ahí ya nos sale el apellido y empezamos a decir groserías y sale lo que somos. Es ahí, hermanos, donde se muestra la verdadera vida cristiana. Sin embargo, hay cristianos que no tienen ningún problema con eso. Para ellos quedarse en Egipto, quedarse en el mundo, da exactamente lo mismo, hermanos. No tiene que ser de esa manera. Hay versículos en la Biblia que son muy fuertes por las palabras que dicen. Y uno de esos se encuentra en el libro de Apocalipsis. Seguramente ustedes lo han leído. Es uno de los mensajes que Juan le da a las 7 iglesias que estaban en Asia, y en el mensaje a la iglesia de la Odisea, Dios le dice a esa iglesia, tú ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio. Tú ni estás en el mundo, pero ni estás en la iglesia completamente, ni eres buen mundano, ni eres buen cristiano. Dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, que dice el versículo, te vomitaré de mi boca. Cada periodo de la iglesia ha vivido épocas difíciles. Por ejemplo, cuando fueron las persecuciones a los cristianos de esa época, pues les costó la vida ser cristianos. Cada periodo de la iglesia, a lo largo de 2000 años de cristianismo, los cristianos han enfrentado a diversas cosas. Hoy en el año 2026, hermanos, en esta época que estamos viviendo, ya no nos enfrentamos al circo romano, ya no nos enfrentamos a la persecución en la mayor parte del mundo, porque no dudo que haya lugares del mundo donde ser cristiano sí cueste la vida, pero por lo menos aquí en México, y hablando aquí de donde estamos nosotros en la Ciudad de México, ser cristiano, ¿cuánto cuesta, hermanos? Nada, no cuesta nada absolutamente. Sin embargo, nos enfrentamos a una de las peores épocas en la vida de la iglesia. Cristianos tibios, cristianos que parece que son cristianos, cristianos que parece que sí se están convirtiendo, que están haciendo las cosas como Dios demanda, pero realmente su vida sigue estando en Egipto, realmente su vida pertenece al mundo todavía. Ahora, hermanos, la historia del Éxodo es una historia, sí, de victoria, donde Dios saca a su pueblo,
pero tiene partes muy tristes. Léalo en su casa con calma o si le ha salido en las lecturas. ¿Cuántas veces, estando en el desierto, ya Egipto quedó atrás, ya el ejército del faraón quedó sepultado en el mar, ya todo había pasado, ya iban camino a la tierra prometida? ¿Cuántas veces, hermanos, los hebreos se quejaron contra Moisés y dijeron las siguientes palabras? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Faltaba el agua, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos sacaste a morir de sed aquí? Faltaba el pan, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos sacas? Para morir de hambre aquí. Faltaba la carne, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos sacaste a este lugar? ¿Sí lo ha leído, hermanos? ¿Cuántas veces los hebreos renegaron? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Incluso le llegaron a decir que no había suficientes sepulcros en Egipto para que ahí nos enterraran, no que ahora vamos a morir en el desierto y nuestros cuerpos van a quedar aquí. El cristiano verdadero, hermanos, una vez que ha empezado el camino con Dios, no vuelve atrás. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, ese no es digno de mí. Ser cristiano es la cosa más gloriosa que le puede pasar a una persona, hermanos, pero es la vida más difícil de llevar. Muchos prefieren volver al mundo o muchos aceptan la oferta de Faraón. ¿Para qué sales de Egipto? Si puedes ofrecer tus sacrificios aquí, exactamente en este mismo lugar. Vamos a leer, hermanos, el versículo 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, que en tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Faraón dice, bueno, está bien, si quieren ir, no se vayan muy lejos, solamente les pido que oren por mí. Versículos 29 y 30. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Faraón dijo, está bien, vayan, ofrezcan sacrificio, no muy lejos, pero quieren ir, vayan. Solamente les pido que oren a Dios. Y Moisés le contesta a Faraón, perfecto, cuando yo salga de tu presencia, voy a orar a Dios y vas a ver que mañana ni una sola mosca va a haber en tu territorio. Pero no te olvides de cumplir lo que has prometido ahora. Moisés sale de la presencia de Dios, hermanos, ora, ¿y qué pasa? Las moscas, así como vinieron por milagro de Dios, así las moscas desaparecen y abandonan la tierra. ¿Qué hizo Faraón? ¿Cumplió su palabra? No, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Una última enseñanza, por decirlo así, es que las promesas que le hacemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Cumplirlas. Proverbios dice, es mejor que no prometas a no que prometas y luego no cumplas. El día, hermanos, que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, el día que nos bautizamos como cristianos, ese día no hicimos una promesa, hicimos un pacto con Dios. Y ese pacto, hermanos, Dios lo demanda de nosotros. Decimos, ay, qué bárbaro el faraón, le dijo, sí, los voy a dejar ir, y a la mera hora, cuando vio que ya no había moscas, no los dejó ir. Hermanos, cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, poner nuestra mirada y nuestra fe en Él, no debemos dejar de cumplir, hermanos, lo que Dios ha demandado de nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos una promesa y no la cumplimos, hermanos? A Dios no se le va a olvidar, a Dios no se le borra de su memoria. La otra vez se los comenté, cuántos cristianos fueron bautizados en un tiempo, de repente abandonaron la iglesia y jamás volvieron a la iglesia. Dios se va a olvidar de ese pacto, Dios se va a olvidar de esa vez que descendieron a las aguas bautismales y dijeron, yo prometo seguir a Cristo. ¿A Dios se le va a olvidar? No, hermanos, a Dios no se le olvidan esas cosas, eso queda grabado para siempre. Y dice la palabra que Faraón endureció su corazón.
Así que hermanos, a veces ocurre también, se los he comentado, a veces la gente se acerca al Evangelio por una necesidad, por un problema, por algo que está aconteciendo en su vida. Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, Dios bendice a las personas y los ayuda en ese momento, hermanos. Y una vez que se retira la presión de la vida, una vez que la enfermedad terminó, una vez que el problema pasó, una vez que las cosas vinieron a término normal, entonces, hermanos, la gente se olvida de Dios. No debe ser de esa manera, hermanos, no debe ocurrir así, porque no hay mejor cosa, hermanos, que tener a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Qué podemos concluir de esta plaga? Bueno, varias cosas. Primero, en esta cuarta plaga, hermanos, Dios hace una separación entre su pueblo y los que no son su pueblo, entre los hebreos y los egipcios. Y Dios le dijo claramente a Faraón: voy a enviar moscas sobre tu tierra y se va a infestar de moscas molestísimas. Y te vas a dar cuenta que en mi pueblo no va a haber una sola mosca. Y eso se repite, hermanos, hasta la última plaga. Incluso en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, en cada casa egipcia un primogénito había muerto. Pero en las casas hebreas, hermanos, el ángel de la muerte no pasó por ahí. Por ejemplo, en la plaga de oscuridad, todas las casas egipcias estaban en tinieblas. Y en la casa de los hebreos, dice la Biblia, había luz porque Dios estaba ahí. Eso nos enseña, hermanos, que ser parte del pueblo de Dios, hermanos, sí hace una diferencia enorme en la vida. Si yo soy del pueblo de Dios, si no soy del pueblo de Dios, hermanos, eso va a ser una diferencia enorme en mi vida. Dios, sin que se malentienda, sin llevarlo al extremo, Dios tiene la obligación de bendecir a su pueblo porque es su pueblo. Y lo hace con gusto y cuida y sostiene a su pueblo. Pero a quien no es su pueblo, hermanos, Dios no tiene por qué protegerlo, cuidarlo. Hay algo que se llama la gracia común de Dios. ¿Qué es esa gracia común de Dios? Bueno, dicen los teólogos, la gracia común de Dios significa, como dice la Biblia, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios manda la lluvia sobre buenos y malos. Hay cosas que Dios hace para el mundo en general, la lluvia, las estaciones, el sol, la comida, todo eso. Pero hay cosas, hermanos, que Dios solo va a hacer por su pueblo y Dios solo va a bendecir a su pueblo. Y al que no es su pueblo, Dios, hermanos, no tiene una obligación de bendecirlo. Si en algún momento usted siente que no sirve de nada ser cristiano o que no sirve para nada ser del pueblo de Dios, entonces le aconsejo que lea Romanos 8:28. Dice Pablo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahí no dice, los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. No dice eso. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas que vengan a su vida, problemas, no problemas, necesidad económica, enfermedades, calamidades, todo lo que venga en la vida de un cristiano, Dios lo transforma en bendición. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los cristianos no estamos exentos de enfermarnos, de caer en un hospital, de que se acabe el trabajo, de que haya problemas en la vida. En todas las familias hay problemas. Si yo les dijera, mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años ahora en diciembre, y en 25 años, por la gracia de Dios, jamás nos hemos peleado, ¿ustedes qué dirían? ¿Es cierto o no es cierto? Si ustedes lo creen, yo les diré, ay, hermanos, qué ingenuos son ustedes. ¿Qué matrimonio no se pelea? Pregúntenle a mi esposa, tiene muchas historias que contar seguramente. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sí, nos llegamos a pelear, llegamos a tener diferencias, pero Cristo nos mantiene unidos, Cristo bendice nuestro matrimonio y aún estos problemas, hermanos, nos ayudan para bien. Los cristianos no estamos exentos de caer en el hospital, de que se muera un ser querido, de que se acabe el trabajo, de que falte el dinero, que el negocio no se esté vendiendo bien. No somos inmunes a esas cosas. Pero dice Pablo, los que aman a Dios, aún esas cosas malas y muy malas se van a transformar en bendición en su vida. Por eso Pablo decía
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo dinero, si no tengo dinero, si el negocio va bien, si el negocio está muy mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso nos enseña, hermanos, esta plaga, que Dios hace una separación entre quien es su pueblo y quien no es su pueblo. Otra cosa que nos enseña esta plaga, hermanos, es que una vez más Dios mostró su poder sobre los dioses egipcios, que nada pudieron hacer para quitar las moscas. Y otra cosa que nos enseña esta cuarta plaga, hermanos, es lo que les dije hace un momento: a Dios se le obedece como Él demanda ser obedecido. Si Dios les dijo a los hebreos, 3 días caminan en el desierto y donde yo les diga ofrecen sacrificios, así tenía que ser, aunque Faraón tratara de decir, no, ¿para qué se van? Pueden hacerlo de esta manera. Esta plaga nos enseña que no se puede ser cristiano y seguir viviendo en el mundo al mismo tiempo. Los hebreos tenían que salir de Egipto, no podían quedarse ahí. Ese no era su tierra, no era su casa. Dios tenía un lugar para ellos. No se puede ser cristiano y seguir en el mundo tranquilamente. Y si algún día hacemos una promesa a Dios, hermanos, tenemos que cumplirla. Porque Dios, hermanos, demanda obediencia y demanda que obedezcamos todo lo que algún día le hemos prometido. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos sacaste de Egipto. No enviaste a Moisés, enviaste a uno que es infinitamente más grande que Moisés, a tu Hijo a que muriera en la cruz del Calvario. Y por su sangre derramada, Señor, por la gracia bendita que se mostró en esa cruz, nos rescataste de la esclavitud con la que Satanás nos tenía en el mundo. Así como liberaste a tu pueblo de Egipto, así nos liberaste a nosotros. Y hoy, Señor, pertenecemos a un reino más elevado. Y como dice tu palabra, Señor, aunque estamos en el mundo, nosotros ya no somos del mundo. Te pertenecemos a ti, Señor. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Te alabamos, bendito Señor, y te glorificamos. Danos, Señor, la fuerza para honrarte todos los días de nuestra vida. Danos la fuerza, Señor, para que el mundo no nos absorba, para que el mundo, Señor, no nos diga cómo tenemos que obedecerte, sino que te obedezcamos, Señor, como tú demandas en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.